Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Entre Jóvenes, con Denise Esqueda y Edgar Hernández. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Salmos 119, versículo 9. Comenzamos. Hola, ¿qué tal va su día? Espero se la estén pasando chido en esta muy calurosa tarde. Gracias a Dios estamos como cada martes aquí en cabina para compartirles de un nuevo tema. Y para eso está conmigo su conductora de radio y doctora preferida, Denisienta. Ay, qué chao. Muchas gracias. Y pues la verdad que como cada semana es una bendición que estemos aquí. Gracias a Dios porque nos permite compartir con todos ustedes y sobre todo que también es de gran bendición para nosotros, ¿verdad? Así es. Y pues también comentarles que no nos encontramos nosotros dos, sino también aquí tenemos un invitado muy especial y con nosotros está Edgar Medina. Muchas gracias, amigo, por acompañarnos y por ayudarnos con este tema muy importante. Gracias. Gracias a ustedes, Denise y Edgar, por la invitación. De verdad es un gusto estar aquí con ustedes por segunda ocasión para hablar de un tema muy interesante y qué mejor que con ustedes dos. Oye, tocayito, ¿y para ti qué es el arrepentimiento? Pero pues ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Así es, Denise. El arrepentimiento, la verdad es que es un tema bastante extenso. En mi punto de vista nos llevaríamos 2 o 3 sesiones para abarcarlo. Brevemente, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Partiendo de Proverbios 28:13, podemos ver que el arrepentimiento es apartarse del pecado o renunciar a él. Para ello debemos estar en un constante arrepentimiento, ya que un hijo de Dios, o bien un nacido de nuevo, tiene un arrepentimiento genuino, mas no quiere decir que sea instantáneo. El arrepentimiento debe llevarse día con día, renunciando a los deseos de la carne, ya que como cristianos tenemos 3 enemigos principales, los cuales son el mundo, la carne y el diablo. Sí, y también es importante comentar que el arrepentimiento es un milagro porque reconocemos a Dios como nuestro Salvador y nos rendimos ante Él. Con esto reconocemos que hicimos mal y sobre todo decidimos pues ya no intentar hacerlo más, porque sabemos que no es porque nosotros como seres humanos que somos lo hagamos, sino que todo viene de Dios. O sea, sí. Él decidió darnos la salvación y pone en nosotros el arrepentimiento. Y es algo que como cristianos pues debemos de hacer diariamente, constantemente, como dices, tocayito. Tener justamente porque seguimos pecando diariamente. Exactamente, Den. Y es que en el mundo pues vemos tantos casos de gente que es víctima de sí mismos y se arrepiente pues realmente no porque tenga el sentimiento de que está haciendo algo malo, sino por las consecuencias que está sufriendo. Sí, lo podemos ver en cosas del mundo y hasta dentro de la congregación, ¿no crees? En el mundo es como cuando alguien pues se pasa de copas y al siguiente día pues está bien destruido por la cruda que le da y de lo mal que se siente pues dice cosas como no, pues ya no vuelvo. Pero al siguiente fin de semana pues se le olvida y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Y parece increíble, bueno, de verdad no entiendo cómo se les olvida lo mal que estaban en ese momento y vuelven a hacerlo. Y pues también, chavos, lo podemos ver en la congre, porque sí. Hay personas que pues vemos muy entusiasmadas con Dios, con mucha hambre y que buscan demasiado a Dios cuando están pasando por algo difícil. Pero cuando ya pasaron esa situación de frustración y que están sufriendo, pues dejan de tener la misma pasión por Dios, ¿no? ¿A cuántos no nos ha tocado algún amigo que se va porque ya resolvió su conflicto personal y ya no necesita a Dios según ellos, ¿no? Sí, realmente es que sentimos en ese momento tantos sentimientos de dolor y tanta angustia que, no sé, nos obligamos como a buscar a Dios, pero no es genuinamente, sino porque por nuestra conveniencia vamos a la iglesia y empezamos a buscar a Dios. Y Dios es fiel, Dios claro que nos va a ayudar, pero no debería de ser así, deberíamos de acercarnos por tener un arrepentimiento verdadero de toda nuestra vida, no solamente de la situación y para que nos saque de la situación de la que estamos pasando. Exacto, o sea, no solo es sentirnos mal en el momento
y volverlo a hacer. Más bien es realmente tomar acción y decidir no quererlo hacer de nuevo. Y incluso hasta retirarse de personas y cuidar pues sus sentidos, ¿no? Ahí vemos un arrepentimiento genuino. Sí, tienes razón. Entonces podríamos decir que ellos pues no tuvieron un arrepentimiento verdadero, simplemente tuvieron un remordimiento como tal, que fue cuando pasaban por la etapa de sufrimiento y se sentía mal, que los llevó a prometer cosas que pues sí sentían en el momento, o sea, realmente sí lo sentían desde su corazón, pero en el fondo no estaban totalmente dispuestos a dejar esa situación que era mala, que es pecaminosa, porque si estuvieran dispuestos a dejarlo, se alejarían lo más que pudieran de situaciones que los hicieran caer, como acabas de comentar. Sí, y pues ahí vemos también que influye el amor que nosotros podemos tener hacia Dios, que obviamente es algo que el Espíritu Santo pues va trabajando en nosotros, ¿verdad? Exactamente, y les aseguro que pues es algo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Es más, yo todavía diariamente batallo con cosas que Dios me va mostrando y me arrepiento y me iré mejorando cada día pues porque amo a Dios. Exactamente, debe ser un arrepentimiento genuino. En el cristianismo frecuentemente se confunde el arrepentimiento con el remordimiento. Cuando escuchamos la palabra arrepentimiento o se nos predica o incluso se nos exhorta sobre el arrepentimiento, lo llegamos a entender como una forma de culpabilidad de nuestros pecados o debilidades, la cual debemos de cargar con ellos, es decir, es remordimiento. Y no es así. El arrepentimiento es un cambio, una decisión en el cristiano de alejarse del pecado. Es una decisión firme de ya no hacer lo que el hombre anterior hacía, es dejar atrás los deseos de la carne y seguir o vivir bajo la doctrina de Cristo, como podemos ver en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes tú, Cayito? Me gustó mucho eso que dijiste, de que muchas veces no es un cambio inmediato, porque pues estamos en un continuo proceso como de santificación, de arrepentimiento. Es decir, pues sabemos que en esta vida no vamos a llegar a ser perfectos o intachables. Sabemos que Dios poco a poco va haciendo que nos arrepintamos de nuestros pecados, de los pecados que no queremos dejar, y también pues hasta de los pecados que simplemente no nos habíamos dado cuenta que teníamos. Y es que, amigos, la verdad es que somos malos. Es como si fuéramos dados a hacer lo que más nos convenga. Sí, siempre queremos nuestra comodidad y siempre es yo. Exactamente. Y mismo apóstol Pablo lo expresaba en Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no lo hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esto es bien cierto, porque muchas veces sabemos que estamos pecando y nuestro espíritu nos dice que estamos haciendo mal, y aún así nuestra carne siente muchas ganas de hacer lo malo. Y creo que todos tenemos esta batalla dentro de nosotros que es constante. Y esto es a lo que Pablo se refiere y que siente en sí mismo. Pero también podemos ver que él mismo escribe en la carta a los Colosenses, versículo 5, que nos dice que debemos de morir a lo terrenal. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revistiéndonos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Me gusta mucho esta parte porque dice que habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, porque con los hechos se demuestra que estamos luchando la batalla. No solo con las lágrimas y las frases de que no lo voy a volver a hacer, ya me arrepentí, ya soy otro, sino también un arrepentimiento verdadero viene forzosamente acompañado de hechos. Y no estoy diciendo para nada que las obras valgan para el perdón, de ninguna forma. Solo digo
que las obras dan testimonio de nuestro arrepentimiento verdadero. Por eso dice Jesús en algunos versículos, por sus frutos los conocerán. O en Mateo 3, cuando Juan les dice a los fariseos que llegan a bautizarse, les dice: al ver que muchos los fariseos y los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y son estos frutos los que nosotros debemos de demostrar cuando de verdad queremos tener un cambio en nosotros, cuando de verdad tenemos ese amor por Dios para ya no hacerlo malo. Oigan, y también algo importante que no hemos mencionado es que obviamente esto no nos da permiso de pecar. O sea, no es decir, voy a pecar y luego me arrepiento. Aquí no aplica la de más vale pedir perdón que pedir permiso. Porque justo Dios pues ve nuestro corazón y sabe que deliberadamente y dentro de la libertad que como cristianos tenemos, pues decidimos pecar, justo como tú comentabas, Edgar. Y realmente eso no es un arrepentimiento, no se trata de eso, sino comienza desde antes de pecar. Sí. Y pues algo que pasa es que muchas veces nos justificamos nosotros mismos. Decimos, bueno, al final de cuentas soy humano y tengo derecho a equivocarme. O decimos, bueno, al cabo Dios sabe que no quería hacerlo, pero se me presentó la oportunidad y esto pues realmente no es sincero. Y también vemos en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así es, amigos, como dicen, el arrepentimiento debe ser un cambio genuino. Y como ya lo dices, Denise, debemos de confesar nuestros pecados con nuestra boca, como lo dice la palabra, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De hecho, lo ideal es vivir para Cristo de acuerdo a su Evangelio, pero actualmente queremos que el Evangelio viva para nosotros, dándonos bienes, ya sea económicos, materiales, emocionales o algo que podamos palpar. El arrepentimiento es renunciar a lo terrenal y buscar constantemente las cosas del cielo, es decir, buscar siempre alimentarse espiritualmente, ya que si no buscamos alimentarnos espiritualmente a través de la lectura, de la congregación o de los discipulados, no estaremos preparados para afrontar nuestra naturalidad pecaminosa. Así es, tocallito. Fíjate en cómo es la actitud que tiene David, y creo que realmente esa actitud es la que nosotros deberíamos de tomar cuando pecamos. Sí. Ser siempre sincero con Dios sobre cómo nos sentimos y dejar todas las máscaras atrás antes de entrar a su presencia. Porque David sabemos que hizo muchas cosas malas y de verdad pecó muy feo, pero siempre se trataba de que acercarse a Dios tal como era, se tragaba su miedo, se acercaba a ese Dios perfecto que en muchas ocasiones ya lo estaba castigando por lo que había hecho, y le decía desde un corazón honesto y arrepentido: Señor, pues ¿sabes qué? Ahora sí que pequé, te ofendí, solo contra ti he pecado, la regué y reconozco que merezco lo que me está pasando. Ahora sí que por favor ayúdame. Y siento que muchas ocasiones nosotros podemos ser como David y expresar de esa manera tan sincera y tan sin máscaras delante de Dios realmente ese arrepentimiento genuino. Tragarnos realmente ese miedo que sentimos a lo mejor al acercarnos a ese Dios perfecto que tenemos y ir delante de Él y decirle: ¿sabes qué, Señor? Pues aquí estoy. ¿Sabes? Sé que a veces va a ser bien difícil acercarte de nuevo después de que tantas veces nos hemos arrepentido y a lo mejor sigues cayendo en cosas que a lo mejor son las mismas o tal vez diferentes, pero en nuestro interior siempre tenemos ese amor hacia Dios que nos hace saber que hicimos mal. A veces pensamos cosas como: pues Dios ya debe estar harto de mí porque volvió a fallar, ¿no? Sí. Pero les quiero decir que nuestro Dios es bueno y perdonador. Él siempre los va a recibir con amor. Sí, y muy paciente. Exactamente. No te mientas diciéndote que ya no tiene caso que te arrepientas porque Dios ya no te va a perdonar. Porque déjame decirte que para eso vino Cristo, para cargar con lo que nosotros nunca íbamos a poder. De veras, no se rindan y sigamos dando esa buena batalla, porque no se trata de nuestras fuerzas, porque Dios sabe que somos débiles, sino
que con las fuerzas que Dios nos da y con su Espíritu, vamos a tratar de ser cada día mejores para Dios, sin rendirnos, sin caer en el, pues así soy, o pues soy humano, sin justificarnos, sino que cada día, por el amor que tenemos a Dios, ser un poco más como Él y reflejarlo. Incluso, déjame decirte que si tu espíritu está frío y sabes en tu corazón que estás haciendo mal, y cuando pecas realmente no sientes ese sentimiento de arrepentimiento verdadero, te digo que lo puedes pedir a Dios. De verdad, si tú tienes el deseo en tu corazón de tener ese arrepentimiento que te va a hacer ya dejar por fin ese pecado que te está atando, Dios te lo va a conceder aunque tu corazón esté adormecido. Y cuando te lo conceda, sabrás que tuviste el arrepentimiento verdadero y que Dios te ha aceptado, porque el Espíritu de Dios te va a dar testimonio dentro de ti de que ya eres su hijo. Y un versículo muy bonito que me gusta es Hebreos 3:19. Sí, dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Entre Jóvenes, con Denise Esqueda y Edgar Hernández. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.